Buenos días, buenos días. Muy buenos días. ¿Me escuchan? Sí, licenciado. Gracias, muy amable. Pues tengamos buenos días. Continuamos ya para el segundo registro. Así le llamamos nosotros, ya ha pasado el primer parcial, digamos, y conlleva todas las notas de los dos cortos, los teóricos, los dos laboratorios y la formativa, el 60% y luego el parcial. Comenzamos ahora con temas de funciones orgánicas oxigenadas y nitrogenadas. Las funciones orgánicas oxigenadas tenemos alcoholes, fenoles, éteres, aldehídos y cetonas, ácidos carboxílicos. Y las funciones orgánicas nitrogenadas tenemos las aminas. Eh, para el día de mañana, pues les esperamos acá en el laboratorio con la práctica 3. Les hemos colocado ya el material en PDF y el video. Recuerden siempre, hay el examen de entrada y pues los requerimientos, las condiciones de seguridad, ¿verdad? No hay que descuidar siempre, hay que estar siempre al pendiente. También quiero hacerles ver que ya les he colocado la presentación, el power de esta clase, y también he presentado, les coloco en la plataforma un resumen en Word, cual tenemos para este tema. Quisiera indicarles que hay también, o les voy a colocar una hoja de ejercicios. Esa hoja de ejercicios es para eso, para que ustedes se ejerciten con respecto al tema que vamos a desarrollar. Está en alcoholes, fenoles y éteres. Y también hacerles ver que les colocaré una tarea que la vamos a trabajar en parejas y esas nos la van a entregar en forma física, pero luego les estaré indicando si pudiera ser en forma acá en la plataforma. Pero por de pronto va a ser una tarea que vamos a llevar eh, junto al primer corto teórico. Así es que esperaría pues que aprovechemos esa oportunidad y hacerles ver o pedirles que por favor ustedes pregunten todo lo que tengan que preguntar, dudas que hayan. De nada me serviría terminar un programa si no ha habido una mayor comprensión. Así es que les pedimos eso de favor. Así es que vamos a comenzar ahora con el tema de eh, alcoholes. Vamos a comenzar con este tema de alcoholes y estaremos revisando pues este material. Ese es nuestro primer tema que estaríamos desarrollando. Pues ahí están todos los con respecto a mi persona y permítanme, creo que hubo ahí el material que quiero desarrollar con ustedes primero. Los alcoholes, ese es nuestro tema. Como siempre, ya saben ustedes, el patrón, esta asignatura tiene como un orden lógico. Casi todas las familias las hemos ido desarrollando de esa manera, cómo definirlos, las características, la clasificación, nomenclatura, propiedades físicas y químicas y métodos de preparación. Casi todos los grupos funcionales que vamos a ver de aquí en adelante estaríamos bajo ese mismo formato. Las generalidades. Acá tenemos que el grupo funcional de esta familia es el OH,
que tiene un nombre hidroxilo. Hidroxilo. También se le llama oxidrilo. Si ustedes recuerdan en química general, ese grupo funcional, el OH, lo estuvimos desarrollando en la parte de bases o hidróxidos. Entonces, este grupo funcional también lo compartimos acá en química orgánica con los alcoholes y los fenoles. Ahora bien, la fórmula, dijéramos, general de un alcohol está formado por un radical o lo que tengo acá como una cadena carbonada. En este caso, este radical puede ser metil, etil, que lo podemos representar de esta forma, o en forma semidesarrollada. Permítame aquí, la tecnología nos abruma. Bien, entonces estamos que al radical se le une el grupo OH. Entonces lo que hemos dicho, el radical es un radical alquilo y quiero hacer énfasis en esto. Para los alcoholes es un radical alquilo. Se le llama radical alquilo. O también se le puede llamar alifático. Alifático. Bien, entonces tenemos que R es eso, radical alquilo como metil, lo que les había escrito aquí, etil, propil y todos los radicales que podamos considerar. Ahora bien, está relacionada con la estructura del agua. Tiene una similitud, pudiéramos decir. Si nosotros sustituimos una R por esa H, pues nos queda el alcohol. O sea que es una estructura, dijéramos, semejante, por decirlo así, con la molécula del agua de esta forma planteada. Ahora bien, vamos a clasificar como parte de el contenido programático, lo vamos a clasificar. Primero con el número de carbonos al carbono al cual se une. Entonces acá inicialmente tenemos alcoholes primarios en que el OH está unido a un carbono primario. Aquí estoy señalando el carbono primario. ¿Y por qué es carbono primario? Porque se une a este radical. Definitivamente ahí ese radical hay un carbono, ¿verdad? Que pudiera ser CH3, CH2, etcétera, etcétera. Entonces el alcohol primario se une a el OH a un carbono primario. Y este carbono primario está unido a este R, que es una cadena carbonada. Los alcoholes secundarios tienen el grupo OH unido a un carbono secundario. Este sería nuestro carbono secundario. ¿Por qué es secundario? Porque se une a dos cadenas carbonadas. Luego tenemos los alcoholes terciarios en que el OH se une a un carbono terciario. Y el carbono terciario está unido a dos radicales, que esos radicales tienen carbono. Antes de que ayer me preguntaban en una clase el qué significa aquí esos números, nada. Simplemente para establecer diferencia, ¿verdad? Entre grupos, entre cadenas carbonadas o carbonos. Y veamos acá ya esa clasificación de los tipos de carbonos primarios. Tenemos nombres
ya dados, por ejemplo, etanol. Luego vamos a tener las fórmulas, pero para mayor énfasis tiene esta fórmula CH2OH, CH3, CH2OH. Como vemos, este OH está unido a este carbono. Y este carbono es primario porque se une a este carbono. Tenemos también el propanol. CH3, CH2, CH2OH. Entonces tenemos que este OH está unido a este carbono y este carbono es primario porque se une a este carbono. Ahora, quizás aprovechando aquí, ¿verdad? Este carbono que estoy señalando acá es carbono secundario porque se une a este carbono y se une a este carbono. Entonces, atención a eso. Luego tenemos el 2-butanol. Lo voy a escribir por acá. 2-butanol. Está diciendo que en el carbono 2 yo tengo el grupo OH. Entonces aquí carbono 1, carbono 2, 3, 4. Entonces sería el 2-butanol. Pero también, debido a que este OH está en carbono secundario, le podemos llamar alcohol butílico. Alcohol butílico. Bien, se me había escapado también. Este etanol también lo podemos llamar alcohol etílico y al propanol lo podemos llamar alcohol propílico. Si hay preguntas, interrúmpanme, levanten la mano o el chat, pero necesito que por favor me pregunten. Necesitamos esas notas, ponerlas mejorcitas, ¿verdad? Si es que pregunten, no se queden con las dudas o no solo me enciendan la compu, ¿verdad? Y se van a ver para dónde. Luego tengo aquí CH3, CH2. Licenciado, Dígame. disculpe, ¿por qué lo podemos llamar alcohol? Perdón, es el nombre como es la familia, ¿verdad? Es la familia de los alcoholes, la función alcohol, ¿sí? ¿Sí? Ok, Va. Y también usted me ha dado la pauta acá, la terminación en ol. Por el tema que estamos viendo en este momento, me define a los alcoholes. Y también lo que la compañerita acaba de preguntar, sería que le damos la palabra alcohol y luego el radical terminado en ico. Por ejemplo, acá el alcohol isopropílico. Pero vean acá en la fórmula que coloqué aquí es CH3, CH, OH y CH3. También es el 2-propanol. 2-propanol o alcohol isopropílico. Bien. Luego tenemos el alcohol terbutílico, terbutílico. Fíjese que por qué les voy a poner acá la fórmula. Es terciario. Y vean ustedes, el OH está unido a un carbono terciario. Por eso, de hecho, el terbutílico. Entonces, acá vean, está CH3, CH3, CH3. Y en el carbono terciario tengo yo unido el OH, por eso terbutílico. Ahora, para situaciones de redacción en tarea, CH3, 3. Fíjense, por favor, fijémonos en eso, para razones de tareas, exámenes. Este carbono, tiene unido a él estos 3 CH3, 3 grupos metilo, y es este carbono, Y a él tiene unido 3 carbonos. Recuerden el carbono tetravalente, aquí una valencia, aquí otra y aquí otra. Y luego terminamos con
el grupo OH. Entonces la fórmula acá es CH33COH. Entonces, como repito, por cuestiones de redacción en examen, dígame, Adriana. Dígame. Adriana. ¿Me escucha? Sí, le escucho, sí. A ver. No, que eso mismo le iba a preguntar, lo de la redacción del, o sea, Sí. si siempre va a quedar así. Así de esta manera que estoy señalándoles aquí, CH33COOH. Pero aquí se lo formo en forma semidesarrollada, porque tenemos esto, no quedamos, son las 3 uniones de los grupos metilos a un carbono. Ok. Y la sí. otra cosa, perdón, el isopropílico sería lo mismo que el 2-butanol. No me quedó muy claro eso. No, el isopropílico es 2-propanol, aquí está. 2-propanol, ok. Sí. El 2-butanol es acá el o sec-butílico. Es sec porque está unido el OH a un carbono secundario. Ah, ok. ¿Sí? Bien. Ok. En una serie de ejercicios que les voy a colocar, ahí vamos a tener una serie de fórmulas de nombres para que ustedes o bien a la fórmula de nombres o al nombre escriban la fórmula. Bien. Y ahí tenemos prácticamente lo que acabamos de estar planteando, ¿verdad? Dígame, Rodrigo. ¿Me escuchas, licenciado? Sí, claro. Gracias a Dios. En la pregunta, bueno, en la diapositiva anterior, Sí, que ponía primarios, secundarios y terciarios. sí. En Ajá, esto. en el terciario siempre van a ser 3 radicales. 3 radicales que son 3 carbonos, ¿verdad? Recuerde Sí. que aquí estamos hablando de radicales alquilo o alifáticos, que son los carbonos. ¿Sí? Y eso tiene que ver con lo siguiente, con Sí, la siguiente diapositiva. sí, claro. Ahora, O sea, sí los vamos a identificar. exactamente. Inclusive, esto nos va a servir para las reacciones que vamos a realizar el día de mañana en la práctica. Que los alcoholes primarios se oxidan a aldehídos, que los alcoholes secundarios se oxidan a acetonas. Entonces, debemos de tener claro el concepto. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí, Rod? Ahí Sí, está la gracias. relación. Estos son primarios, vean. Secundarios y luego terciarios, y aquí están ellos. Primarios. Primario, ¿vea? Propanol. Aquí tenemos secundarios. Este OH está unido a este carbono, que es un carbono secundario. Este sería el 2-butanol o el alcohol butílico y el isopropílico o 2-propanol. Y este sería el alcohol terbutílico, que acabo de plantearles ahí la forma que lo escribimos en forma CH3 y aquí el otro CH3, aquí el otro CH3 y luego el OH. ¿De acuerdo? Bien. Y ahí, para más todavía, vean, aclarando ese aspecto de alcoholes primarios, secundarios y terciarios. Aquí tenemos precisamente el primario, el etanol, el OH unido a un carbono primario. Tenemos acá el 2-butanol o sec-butílico y aquí el terbutílico. Así es que ahí está en forma semidesarrollada lo que hemos estado hablando ahí. Bien. También los alcoholes los podemos clasificar en alifáticos. Y cuando hablamos de alifáticos, es estas estructuras o radicales, el etil, propil, ¿verdad? Unido el grupo OH a esta cadena. Ahora, quiero hacerles ver que los alcoholes, de hecho, el OH debe estar unido a un radical alquilo. Y radical alquilo son todos estos que decimos metil, etil, propil, butil, etcétera, etcétera. Pero hay aromáticos, alcoholes aromáticos, pero fíjese que acá siempre el OH
va a estar unido a un carbono diferente a los carbonos de el anillo bencénico. Entonces, le hemos planteado que el benceno lo podemos, vaya, representar. Y veamos acá. Ay, ustedes permitan. Bien. Entonces queremos, por ejemplo, acá tengo esta unión CH2OH. Fíjese que acá la unión no es de estos carbonos. La unión, permítanme que aquí quiero. Bien, entonces acá este carbono está unido a uno de los carbonos del aromático. Y el grupo OH no se une a los carbonos acá del aromático. Aquí imaginémonos que son 6 carbonos. ¿Vean? Y luego veamos este AR que siempre nos representa el benceno. Y vean lo siguiente. El enlace CH2, CH2, OH. Por decirlo así, el grupo OH, para que esto sea alcohol, no debe de sustituir aquí en un carbono del benceno, sino que es un carbono lateral, de la cadena lateral, no del benceno, o sea, una cadena alifática. Porque si el OH tocara directamente, por decirlo así, los carbonos del, no es alcohol, sino que es fenol, que es el siguiente tema que vamos a considerar. Entonces quiero que este punto nos quede claro. El OH no está unido a carbono directo del benceno, sino que está unido a una cadena aquí lateral, este carbono. Si fuera eso de que el OH toca directamente a un carbono del benceno, entonces la siguiente familia que vamos a ver que son los fenoles. Bien, pero que estemos claro ahí. Vamos a tener también que hay alcoholes sencillos, como el etanol, que ya habíamos visto la formulita. Dígame, Kenny. Y buenos Diga. días, licenciado. Perdone, en la Buenos días. lámina anterior ¿Sí? comentaba usted que el OH debe de estar unido a un metil. ¿Es correcto? No necesariamente metil, sino cualquier carbono, puede ser etil, propil, butil, vea. Pero lo que veíamos acá, por ejemplo acá, vea, lo que le estoy señalando, el OH está unido a un carbono que está fuera de los carbonos del anillo bencénico. Acá también, vea, el OH está unido a carbono que está fuera del benceno. No sé si le queda ahí, Kenny. Ah, pero en los alifáticos, perdón, quizás Sí. no le- O sea, en los alifáticos no hay problema. De todos modos, esta cadena es alifática. Ah, ok. Vaya, y quizás continuando con el tema, si el OH toca o está unido a un carbono del anillo bencénico, entonces es fenol, si lo toca directamente, si está unido directamente. ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno. Gracias. Bueno. Entonces hablamos de los sencillos. Tenemos acá por ejemplo, el etanol. Solo tienen un grupo funcional y todos los alcoholes, todas las fórmulas que hemos puesto o que ustedes han visto, entonces son alcoholes sencillos. Luego están los dioles o glicoles en que tienen 2 grupos OH, propanodiol y etanodiol, hay 2 grupos OH. Ya vamos a ver las formulitas.
Los trioles, que es 1, 2, 3, propano, triol. Triol, siempre va esa. Si son dobles, serían dioles o glicoles. Va a haber la expresión diol. Y aquí triol. Y tenemos los polioles, que son las aldosas y las cetosas. O sea, los monosacáridos, como glucosa, fructosa y todo eso. De hecho, en la definición química de ellos, tenemos que son derivados aldehídicos polihidroxilados cuando son aldosas o derivados cetónicos polihidroxilados cuando son las cetosas. Aquí tenemos las fórmulas, vean. Por ejemplo, este es un diol. Tiene los dos grupos OH. Entonces aquí es un diol, etanodiol o también etilenglicol. Aquí tenemos un triol. Tiene 3 grupos OH. Entonces de ahí viene eso de ol solamente, diol o triol. Ahora, hablamos de, por ejemplo, la glucosa. Aquí tenemos la fórmula de la glucosa. Cuando se esté viendo el tema de monosacáridos de carbohidratos, se definen químicamente como derivados aldehídicos polihidroxilados. O sea, que la estructura prácticamente básica, químicamente hablando, es un aldehído y lo que ahora nos interesa son alcoholes. Vean aquí, 5 grupos OH. Entonces, cae dentro de esta forma. También puedes decir que los monosacáridos son aldehídos y son alcoholes también, químicamente hablándolo. Bien, y luego las cetosas tienen la cetona. Lógicamente la cetona está en carbono secundario. Entonces por eso los definimos como derivados cetónicos polihidroxilados por los grupos OH. O sea que hablando en términos generales, son estructuras químicas. Hay familias químicas en su composición o en su fórmula. Bien, veamos ahora las propiedades físicas. Aquí, dijéramos, en cierta forma nos cambia el panorama que veníamos de no polaridad en los hidrocarburos. Acá cambió las propiedades y aquí podemos, en los hidrocarburos todos, con algunas excepciones, por ejemplo, ahí en los alquenos, que es una leve polaridad en algunos, son polares. Sin embargo, aquí ya los alcoholes, de aquí en adelante vamos a ver polaridad. Polares debido al grupo OH. O sea que ese grupo OH, fíjense la fórmula general, ROH. Aquí nos da una polaridad, aquí es positivo y el OH negativo. Entonces ahí ya es polar o también le llaman dipolar. Entonces de ahí, como repito, nos cambiaron las propiedades físicas. Y los puentes de hidrógeno, ¿recuerdan ustedes quiénes son los átomos o cuáles son los átomos que se unen con el hidrógeno? Lo veíamos en química general. ¿Cuáles son los átomos que se unen con el hidrógeno? Exclusivamente y directamente para formar puentes de hidrógeno. ¿Cuáles son? Quiero escucharles. Pongámonos las pilas ahí porque necesitamos ir agarrando, absorbiendo de una vez el material. Veamos, sigamos. Puentes de hidrógeno, ¿quiénes lo forman? Con el hidrógeno. Química general. El oxígeno. El oxígeno. Nitrógeno y flúor. Exactamente. Entonces, unión directa, los puentes de hidrógeno. Ahora bien, acá, con los alcoholes, la unión entre oxígeno e hidrógeno. Por eso decimos que hay puentes de hidrógeno en esto. Ahora, si acá los vemos que son polares, va a haber una solubilidad en agua y solventes orgánicos polares o solventes polares.
Ahora, ustedes están viendo esta palabra relativamente. ¿A qué se debe ese relativamente? Y vamos a establecer un criterio por acá. A menor número de carbonos, mayor, el signo este, por favor, vean, mayor solubilidad. El signo, recuérdense, es el signo mayor que. A menor número de carbonos, mayor solubilidad. Y a mayor. Estamos hablando de solubilidad en agua, ¿verdad? A mayor número de carbonos, menor solubilidad en agua. Entonces, por eso esa palabra de relativamente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo tengo compuestos como los que acabamos de estar viendo, metanol, etanol, propanol, podemos pensar en solubilidad en agua total. Y ya, pero ya con, por ejemplo, pentanol ya se ven 2 capas. Cuando no hay solubilidad, uno observa ahí 2 capas. De hecho, pues, podemos considerar que son solventes polares. Definitivamente, cuando estábamos en química general, les hablábamos de solventes polares, lo que se nos disuelve en agua, y particularmente yo les indicaba y en agua. Ahora, tienen bajos puntos de fusión, la mayoría son líquidos a temperatura ambiente, pero hay alcoholes sólidos así a temperatura ambiente, pero esos ya son con un mayor número de carbonos. Ahora, hablando del punto de ebullición, el paso de líquido a vapor o a gas, así generalmente hablando, va a depender de la masa. ¿A qué me refiero de la masa? Si tienen, por ejemplo, un carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, o 5 carbonos o 6. A menor número de carbonos, lógicamente menor punto de ebullición, y a mayor número de carbonos, mayor punto de ebullición. Pero aquí hay otro factor, los grupos OH. Entonces, si hay varios grupos OH, como los trioles, entonces van a ver, va a haber mayor punto de ebullición. Esto lo tenemos acá con este cuadrito. Por ejemplo, yo tengo aquí el etanol. El etanol que tenemos solo 2 carbonos, y vean ustedes su masa molar. ¿Recuerdan la masa molar? Desde el propedéutico lo teníamos, que es la suma de los pesos atómicos. Nos da 46. Y el punto de ebullición es 79 centígrados o Celsius. Pero veamos, aquí solo hay un grupo OH. Pero veamos acá, y es de 2 carbonos, y veamos acá en el etanodiol. Tiene 2 grupos OH. Esto nos aumenta exageradamente el punto de ebullición. Fíjense que un grupo OH nos aumentó el punto de ebullición tremendamente. De 79 con solo un grupo OH, ahora aparece duplicándolo y más, un poquito, un agregado más. Ahora, atención a lo siguiente. Yo tengo acá el propanol, que solo tiene un OH. Y me da un punto de ebullición de 97. Pero si este lo comparamos con el etanol, vean ustedes, que este solo tiene 2 carbonos y este tiene 3, ya ese número de carbonos nos aumentó comparando el etanol con el propanol. ¿Estamos? Ahora, veamos ahora el propanodiol. Tiene 2 grupos OH. Estos definitivamente influyen en el punto de ebullición. El propanol solamente tenía 97, pero ya con propanodiol 187. El propanotriol
los 3 grupos OH nos aumentaron tremendamente el punto de ebullición. Bien. Si hay preguntas. Si no, pues yo continúo, ¿verdad? Y ahí tenemos los usos y aplicaciones de los alcoholes, desinfectantes, antisépticos, energéticos, usados como solventes, cosméticos, polímeros, fármacos. De hecho, hay muchos fármacos que son utilizados los grupos o la familia de los alcoholes. Por ejemplo, acá el propanolol es un hipotensor. Tenemos el grupo OH acá, el mentol. Y el retinol, que es la vitamina A que tiene el grupo OH. Entonces, tienen una importancia bastante amplia esta familia. Esta familia es de mucha importancia a nivel médico, fármaco, también nutrición. Entonces, movemos acá la vitamina A. Bien, vamos ahora a la siguiente parte y quiero que si hay preguntas, me gustaría que mejor me interrumpieran y no tengan pena o que levanten la mano ahí, pero necesito que evacuemos preguntas, que salgamos de dudas. Vamos a ver cómo se preparan los alcoholes. Ustedes como nutricionistas, aquí en la Escuela de Nutrición, años anteriores hacían no sé qué materia es, se me escapa en este momento, de que presentaban un proyecto y de elaborar un producto y todo eso. Y dentro de esos, algunos grupos de compañeros de ustedes que ya van más adelante o ya se graduaron, presentaban, por ejemplo, obtención de diversos alcoholes obtenidos en forma, que les dijera yo, casa, y en el caso de ustedes de tipo de nutricional. Entonces, los alcoholes pues se obtienen en forma así al natural, ¿verdad? Por ejemplo, yo no sé si, díganme, Tamara. Perdón, Sí. licenciado. En Sí. la diapositiva anterior, ¿Sí? Sí. en el Este. mentol, esa representación así, la verdad que siempre me ha costado un poco. Ajá. Y ya no quiero quedarme con la duda, quisiera saber por qué tiene esa rayita así, Ya. y cómo Sí. se escribirían como fórmula semidesarrollada. Sí, fíjese que aquí este es el grupo H viene hacia afuera, esto nos está dando la indicación, o sea que las moléculas no son planas, así como se escriben aquí en el papel. Este es un ciclohexano, por cierto, es un ciclohexano. Entonces, no es benceno. Entonces aquí viene hacia afuera, o sea, sale del plano. Y acá estos que van así en forma de punto, dijéramos, va hacia adentro de la molécula. Entonces a eso se debe o sea que este es un ciclohexano. Aquí estos son carbonos, y aquí serían los hidrógenos. A eso es de esa estructura. ¿Sí? Ok, muchas gracias. Vaya, con gusto. Entonces estábamos hablando de la preparación, cómo obtenerlo. Decía de que tienen en forma casera, ¿verdad? Así es que hay diversas formas de elaborarlo. Sin embargo, acá lo que vamos a plantear ahí ustedes cuando estén en esa asignatura y me dicen cómo obtener, ve ahí en forma así al natural, ¿verdad? Y así por ejemplo, yo sé de unas señoras hacen así, ¿verdad? Que ponen una capita de nance, luego azúcar y así van, ¿verdad? Y a los días ahí lo dejan, ¿verdad? Y a los días se siente aquello ya un proceso de fermentación. Pero aquí en el laboratorio les voy a decir yo cómo hacemos alcoholes, ¿verdad? Por ejemplo, y cuando hablamos de alcohol, no solamente nos referimos al etílico, sino que hay variedad de alcoholes. Entonces tenemos, lo primero es la reducción de aldehídos y cetonas. Quiero que recordemos los conceptos de reducción.
me puedan ayudar. A mí ya se me está escapando. ¿Cómo definimos la reducción? ¿Qué se gana? Reducción es ganancia ¿de qué? Hidrógeno. Correcto. ¿Y pérdida de qué? Oxígeno. Oxígeno. Exacto. Fíjese que en los procesos de oxidorreducción, hablándolo de este término orgánico en fórmula, a nivel fórmula tenemos, sea reducción, gana hidrógeno. Es un juego entre los dos, entre hidrógeno y oxígeno. Y de oxígeno lo que me acaban de ustedes de decir. Ahora, la reducción es eso. Ahora, hay una familia que aquí aparece los aldehídos. Los aldehídos, perdón. Los aldehídos tienen esta fórmula. CH3, CH2, CHO. Disculpen ahí la palabra si se oye bien feo, ¿verdad? Ahora, este es el grupo carbonilo que está en carbono primario. Esto lo podemos escribir de esta manera también. Así. COH. Entonces, tenemos aquí la CH3, CH2, COH. Aquí hay una unión, ¿verdad? Recuerden que el carbono es tetravalente. Ese sería el aldehído, que tienen el grupo carbonilo en carbono primario. Y las cetonas tienen el grupo carbonilo en carbono secundario. Entonces, tenemos dos familias que las vamos a ver dentro de un par de semanas, los aldehídos y cetonas. Entonces, de hecho, ellos son los que, la estructura básica también de las aldosas y de las cetosas. Luego tenemos acá que este es el grupo carbonilo, que estoy señalando con el puntero de la compu, pero aquí dice más red. Este red se refiere a un agente reductor. Agente reductor. Un agente reductor debe de tener, o sea que él lo que hace es propiciarnos o darnos o donar hidrógenos. Y la forma de identificarlo nosotros es exceso de hidrógeno. Vaya, el hidrógeno de hecho. Pero por ejemplo vean, Na, sodio, el hidruro de borosodio se llama. Se nombra, recuerden las sales, hidruro de borosodio. Se nombran las sales de derecha a izquierda. Y tenemos el hidruro de litio y aluminio. Ellos son agentes reductores. Esto que tengo acá, red. ¿Cómo los identifico yo los agentes reductores? El exceso de hidrógeno. Entonces yo tengo acá, por ejemplo, vaya, partimos aquí de una cetona. Cuando reducimos una cetona, las cetonas se reducen hacia alcoholes secundarios. Las cetonas, anótenlo ahí, se reducen hacia alcoholes secundarios. Por ejemplo, aquí tengo esta cetona, la propanona o acetona. Y le agrego el agente reductor. ¿Por qué digo yo que es agente reductor? ¿Alguien me puede decir? ¿Por qué yo así de entrada digo este es agente reductor? Porque Vamos a tiene ver. 4 hidrógenos. Exacto, el exceso de hidrógeno. ¿Vea? Entonces, de ahí nosotros clasificamos como un agente reductor. Entonces, este va a proporcionar los hidrógenos acá
para generarnos acá en el grupo funcional de la acetona, para generarnos un alcohol secundario. Entonces acá se va a reducir esto, se va a ganar hidrógenos. Cuando hablamos de reducir, gana hidrógeno. Entonces obtenemos el 2-propanol. Y con ese 2-propanol venimos ya hablando, pero lo voy a anotar acá. CH3, CH, OH. Entonces vean ustedes qué sucedió de aquí. Enfoquémonos ahí. Y enfoquémonos en este mismo carbono. Vean lo que sucedió acá. Ganó hidrógeno. Aquí no habían hidrógenos. Y aquí hay hidrógenos en el 2-propanol. Entonces, ahí decimos nosotros que se da una reducción. Ahora, voy a ponerles aquí otra formulita. De otra acetona. Licenciado, entonces le da un hidrógeno al carbono y al alcohol. Así sería, ¿verdad? Así sería. Ok, Lo gracias. reduce. Va, Ajá. fíjese que aquí tenemos la pentanona, 2-pentanón. Si le aplicamos el agente reductor, de una vez voy a poner aquí. Lógicamente aquí le hemos puesto el agente reductor. Y vean ahí lo que el compañero acaba de. Miren. Puse aquí así y aquí va el agente reductor. ¿Vean? Veamos este carbono. No habían hidrógenos y vean acá hay hidrógenos. Ahí ha reducido este carbono. ¿Estamos ahí? ¿Por qué digo yo que lo ha reducido? Porque aquí le veo hidrógeno. Y después de tener la 2-pentanona, tengo yo el 2-pentanol, el alcohol secundario. Entonces, y así pudiéramos varias reacciones. De hecho, en los ejercicios que les voy a colocar, ahí aparecen otros ejercicios para que ustedes los desarrollen. Y no solo los desarrollen, sino que nos pregunten. Bien. Entonces, concluyendo con acetonas, ellas se reducen en alcohol secundario. Y hoy vamos a ver el aldehído. Tenemos acá nuestro aldehído. Grupo CHO más hidruro de boro sodio. Este lo que nos va a permitir es, o lo que acabamos de ver, que los aldehídos se reducen en alcoholes primarios. Entonces tendría yo acá CH3, CH2OH. Entonces después de estar solo CH, COH, ahora aparecen CH2OH, ya lleno de hidrógenos. Y podemos hacer otra, voy a hacer aquí, por cuestión de espacio. Voy a hacer otro aldehído. Vale, le colocamos el agente reductor. Aquí va a ir el agente reductor y luego el CH3, CH2. Es de 5 carbonos y aquí va el que sería el pentanol o 1-pentanol. Entonces pasamos, quiero 1, 2, 3. Ah, no, solo 4 había. Entonces, obviemos este. Solo es del mismo número. Recuerden que
les hemos indicado de que solo es que vamos a obviar esto. Bien, y sería aquí CH3, CH2 y aquí CH2OH. Entonces, tenemos la formación de, a partir de aldehídos, tenemos en presencia de un agente reductor, tenemos un alcohol primario. Bien. Veamos ahora esta otra reacción. Tenemos la hidratación ácida de alquenos en un medio ácido. Tenemos acá el alqueno y lo vamos a hidratar en un medio ácido. Pero atención a esto. Este debe ser un ácido inorgánico como sulfúrico, fosfórico. Este que estoy colocando acá, el fosfórico. Sulfúrico, fosfórico. Entonces, esto nos va a permitir la formación de un alcohol. Recuerde que estamos considerando métodos de preparación de alcoholes. Entonces tenemos el alqueno, lo hidratamos en medio ácido. Repito, el ácido puede ser ácido sulfúrico, ácido fosfórico. Y lo que ya precisamente estamos viendo, que la hidratación de alquenos nos va a generar alcoholes. Y es catalizada o se hidrata en un medio ácido, como acabo de plantearle ya. Tengo yo acá, por ejemplo, el eteno. Lo hidrato y como vengo de 2 carbonos, me va a generar el alcohol de 2 carbonos. Ahí no hay donde perdernos. Tengo el ciclobuteno. Voy a hacer por acá el ciclobuteno aquí a la par. Ciclobuteno, aquí el doble enlace. Lo hidrato y lo que obtengo es el ciclobutanol. Repito, acá el ciclobuteno. Si no hubiera, este es el doble enlace, si no hubiera este doble enlace sería ciclobutano. Entonces, el ciclobuteno más la hidratación y me da el ciclobutanol. Quiero poner, por ejemplo, acá el ciclopropeno. Y le agrego el medio, ¿verdad? Esto, el medio para hidratarlo, el ácido en agua. Y obtengo acá el ciclopropanol. Bien. Sigamos. Tenemos luego, bien, entonces tenemos de la hidratación de alquenos, nos ha generado el alcohol. Veamos ahora la hidrólisis básica de haluro de alquilo o halocarburo. ¿Quién es esta familia? Los RX, esa es la fórmula general. RX puede ser CH3Cl, C2H5Br, etcétera, etcétera.
Esos son los haluros de alquilo o halocarburos o halogenuros. Hay diversas formas en que le podemos nombrar, pero la fórmula de ellos general es el radical y un halógeno. Y lo queremos hidrolizar en un medio básico. El medio básico es el grupo OH. En este caso son como hidróxido de sodio. Y específicamente esta reacción en hidróxido de sodio, porque si colocamos el KOH nos puede dar un alqueno y no el producto deseado que queremos, que es el alcohol. Y lógicamente es una sustitución. Este grupo OH sustituye al halógeno. Y vean ustedes, nuestro producto es acá el alcohol respectivo. Aquí ya no tenemos RX, sino ROH. El OH sustituyó al halógeno. Aquí tenemos, por ejemplo, una reacción específica. El bromoetano o bromuro de etilo más NaOH diluido. ¿Qué sucede acá? El OH sustituye y tenemos el etanol. Ya sabemos de sobra que el etanol es este, ¿verdad? Voy a dar por enterado que ya sabemos que ese es el etanol. Ahora tenemos el 2-cloropropano. 2-cloropropano o cloruro también de isopropilo. Ay, ustedes esto me... El LX, creo que solo X le tiene que dar, porque si le da mantener, lo saca de Sí, la formulación. pero ahí no me parece, es descartar, pone. Pero arribita le sale como una X del Una X, cuadrito, ok. ¿verdad? Entonces Ok. prueba ahí si le vuelve a salir. Ahí vamos a, gracias, Bueno, para servirle. gracias, muy amable. Entonces tenemos acá el 2-cloropropano más el hidróxido de sodio. Entonces el punto de sustitución está acá. El OH va a sustituir al cloro. Entonces el 2-propanol o el alcohol isopropílico. Voy a colocarles otra reacción por acá para que tengamos varias reacciones. Entonces el producto acá le voy a agregar el NaOH. Se sustituye, vea. Aquí recuerden que va el más NaOH. O sea, el hidróxido de sodio. Bien. Entonces, a través de la hidrólisis de haluros de alquilo, podemos obtener alcoholes. Bien. Veamos ahora la reducción. Ya habíamos hablado. ¿Qué habíamos hablado de reducción? Así en términos generales. ¿Qué se gana en una reducción y qué se pierde? Eso lo traemos desde el propedéutico. Se ¿Sí? gana hidrógeno Correcto. y se pierde oxígeno. Y se pierde oxígeno. Aquí vamos a ver precisamente. Estos son los ácidos orgánicos. El grupo carboxilo es el grupo funcional de ellos. De hecho, por eso ellos le llamamos ácidos carboxílicos. Como vemos, él tiene exceso de oxígeno, dijéramos. Entonces, al agregarle un agente reductor, vamos a poner este,
Vean ustedes qué es lo que sucede. ¿Qué sucede de aquí hacia acá? ¿Qué observan ustedes? ¿Qué observan? ¿En pérdida o ganancias de átomos, de oxígeno o de hidrógeno? ¿Qué observan ustedes? Pérdida de hidrógeno y ganancia de oxígeno. No, fíjate que va de Al aquí, revés, de aquí para pérdida de acá. oxígeno. Pérdida de oxígeno. Entonces a eso le llamamos reducción. Entonces, ¿cómo se llama esta familia que tiene el grupo CHO? Aldehído. Los aldehídos. Entonces, a partir del ácido etanoico, vamos a tener el etanal. Los aldehídos es la terminación enal. Yo una vez así a los alumnos les decía que por lo menos haber cursado química orgánica supiéramos que cuando hablamos de ol, es de alcoholes y fenoles. Cuando hablamos de al o nombres, son aldehídos. Y cuando hablamos de ona, cetonas, ¿verdad? Entonces, por lo menos esos aspectos de nomenclatura, les decía yo, ¿verdad? Ahora, acá como viene del ácido etanoico, sería el etanal, pero este sufre otra reducción, siempre en presencia de un agente reductor. Y los aldehídos ya habíamos aprendido o conocido que hacia qué se reducen. Los aldehídos hacia qué se reducen. Carbonos secundarios. Ve aquí qué familia es esta. ¿Qué familia es ese? Alcoholes primarios. Alcoholes primarios. Entonces los aldehídos se nos reducen a alcoholes primarios. Entonces, y aquí teniendo una línea de reducciones, los ácidos se reducen a aldehídos. Esto viene como a preguntita a ustedes. Los ácidos, dígame. Licenciado, ¿qué otros agentes reductores hay aparte del sodio? Vaya, entonces, ya se lo digo. Los ácidos hacia aldehídos y luego hacia alcoholes primarios. Tenemos acá hidruro de litio y aluminio. El hidrógeno mismo es. Entonces vean ustedes el exceso de hidrógeno. Entonces ahí el hidrógeno es, dijéramos, el básico, pudiéramos decir así. Y hidruro de litio y aluminio, hidruro de boro sodio. Entonces tenemos pues que los ácidos se reducen a aldehídos y los aldehídos hacia alcoholes primarios. Bien. Pero aquí no terminamos. Sigamos por allí. Hemos visto la preparación acá en el laboratorio de alcoholes. A ver quién es el señor que está ahí, usted. A ver quién me puso esa foto ahí, ese viejito que está ahí. Bien, pero no le hagamos caso, ¿verdad? Nosotros estamos en nuestra clase. Vamos ahora a hablar de propiedades químicas. Cuando hablamos esto es cómo reaccionan las familias químicas frente a reactivos o condiciones de reacción. A eso nos referimos como reaccionan una familia al agregarle un reactivo. Eso huele a cómo reacciono yo cuando diversas circunstancias suceden, agentes externos, pues los reactivos también tienen eso. Al agregarles ácido, agregarle alcohol, un aldehído, ¿cómo van a reaccionar ellos? Entonces, veamos las propiedades químicas que son las reacciones. Y aquí tenemos 3 posibilidades. Entonces, esto también huele como que ya les estoy diciendo examen a ustedes. Esta acidez, ¿a qué químicamente, a qué van a perder los elementos o moléculas o sustancias? ¿Pérdida de qué? De acuerdo a Arrhenius. ¿Qué dice Arrhenius cuando se ponen en solución acuosa estas sustancias? Vamos a ver
¿Qué se pierde en las reacciones de acidez? Incluso lo hemos hecho en el laboratorio, que le agregamos ácido clorhídrico más magnesio. Hay un burbujeo. ¿Cuál es esa sustancia que se pone a burbujear? ¿Sí? Pérdida de, según Arrhenius, incluso Bronsted y Lowry. Nos tira eso, nos pega eso. La basicidad es otra reacción que van a presentar ellos. Pérdida de OH. De acuerdo a Arrhenius, ya Bronsted y Lowry ya no nos plantea esta situación. Bien. La oxidación, vaya, fíjense que acabamos de hablar de reducción. Ahora, en la oxidación que se gana, es todo, voy a permitirme decirles que es todo lo contrario a la oxidación a la reducción. ¿Qué se gana acá? Oxígeno. Gracias. ¿Y en qué se pierde en la oxidación? Hidrógenos. Hidrógeno. Entonces tenemos tres tipos de reactividad que nos va a presentar esta familia de compuestos. Es bien importante esto. Repito, huele a preguntita esto. ¿Va? Si quieren, anótenlo ahí, ¿va? Que diga huele a pregunta. ¿Va? Bueno, sigamos. Mucho estoy hablando ustedes. Es que quiero que salgan bien, hombre. Deshidratación. ¿Qué significa esa palabra? Ustedes cuando yo digo, estoy bien deshidratado, ¿va? Me voy a tirar una carrera olímpica y vengo deshidratado y debo tomarme el Gatorade. ¿Qué me ha pasado ahí? Estimados nutricionistas y nutricionistas, ¿qué ha sucedido ahí? ¿Sí? Solo uno, Hay ¿verdad? pérdida de agua. Está bien. Gracias. Muy amable. Eso va a ser en medio un alcohol, en medio ácido inorgánico. Atención a esto. El sulfúrico. Podemos poner aquí también el fosfórico. Pueden haber más, más bien otros. Ahora, ¿qué es lo que quiero yo? Que este etanol se me deshidrate, o sea, pierda agua, solo tengo el OH y el hidrógeno de donde lo saco de aquí. Este tiene 3 hidrógenos y le quito 1, ¿verdad? Y me queda aquí, ya está deshidratado. Ahora, tengo yo acá mi hidrógeno deshidratado. Y me genera un alqueno. Entonces, en la deshidratación, en el medio básico, en medio de un ácido inorgánico, tengo yo un alqueno. Y aquí tengo el 2-propanol. Y aquí queda bien oportuno, miren. El OH, el grupo de donde se da la reactividad. Lo demás es muerto. Yo siempre he dicho eso. En los libros nunca he encontrado eso, pero yo tengo algunas de mis palabras, ¿verdad? Entonces aquí lo demás es igual, solamente reacciona esta parte. Pero aquí se da que hay que formar doble enlace. Esto me va a perder el OH y este me va a perder un hidrógeno. Y aquí potencialmente entre esos carbonos me genera el alqueno, que es ¿cómo se llama ese alqueno? Por cierto, ya vimos ese grupo funcional de los alquenos. De 3 carbonos, ¿cómo se llama? Propeno. El propeno. Gracias. Y así, ¿verdad? Pudiéramos poner más alcoholes. Puedo poner este de 4 carbonos. Y la misma historia en medio ácido. Y obtengo el alqueno
¿Cómo se va a llamar el alqueno que voy a obtener aquí? ¿Cómo se llama? Ujú. Si venimos del butanol o 1-butanol, ¿cómo se va a llamar? Butanol. ¿Cómo se llama? Buteno. El buteno. Así, ¿verdad? Así segura. Si pongo el pentanol, ¿cuál va a ser el alqueno que voy a obtener? El penteno. Y así sucesivamente. Si tengo el hexanol, hexeno, etcétera, etcétera. Bien, sigamos. Vamos ahora a este tipo de reacción, la oxidación de alcoholes. Vamos a ver cuáles van a ser los productos de los alcoholes primarios, secundarios y terciarios. De hecho, eso vamos a venir a hacer el día de mañana. Sí, mañana, ¿verdad? Se recuerdan a la 1 y a las 3 de la tarde. Entonces tenemos lo primero, que los alcoholes primarios se van a oxidar a aldehídos. Fíjense que hay un juego, no sé si ya se fijaron, que los aldehídos se reducen a alcoholes primarios. Ahora tenemos al contrario. Los alcoholes primarios se oxidan hacia aldehídos. Entonces aquí tengo este primario, el propanol. Me va a dar el aldehído. Entonces, tenemos acá que los alcoholes primarios se oxidan hacia aldehídos. Alcoholes primarios se oxidan hacia aldehídos. Ahí está planteado. Ahora, esta O, ¿qué significa? Esa O me significa o me representa un agente oxidante. ¿Cuál es la característica de los agentes oxidantes? De acuerdo a lo que les estoy escribiendo aquí. ¿Cuál es lo preponderante? No sé cómo es la palabra, pero lo que se nota más aquí en un agente oxidante. ¿Qué vemos en un agente oxidante? ¿Sí? Exceso de oxígeno. Exacto. Qué bueno. Exceso de oxígeno. Esos son agentes oxidantes. Así nomás los vemos. Agente oxidante, exceso de oxígeno. No sé si ocupan el agua oxigenada, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? Entonces, es un agente oxidante. Entonces, el agente oxidante, él permite que una sustancia se oxide y él se reduzca. Entonces, por ejemplo, aquí, o puedo representarlo así, entre paréntesis o corchetes, o así, el oxígeno o la fórmula esta. Ya sabrán ustedes que se trata de un agente oxidante. Entonces, los alcoholes primarios se nos van a oxidar hacia aldehídos. Por ejemplo, este es el propanol. Recuerden que los alcoholes es la terminación ol. Y este es aldehído. ¿Cómo dijimos que para los aldehídos cuál es la terminación? Al. Al. Entonces, ¿cómo se va a llamar ahí este? Si termina en al. Propanal. Propanal, correcto. Propanal. Y luego tengo este que tiene, quiero ver, aquí hay un carbono. Aquí esto que está en esta forma, entre paréntesis, quiere decir que hay una secuencia de 3. CH2, CH2, CH2. Entonces hay 4 y 1, 5. Este es el pentanol. O sea, lo que acabo de mencionar aquí es esto. CH3, CH2, 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 CH2. Entonces, en estos que tengo entre paréntesis hay 3 grupos CH2 aquí. Y luego CH2OH. Este grupo se oxida hacia el aldehído. Entonces, si yo tengo el pentanol, ¿cómo se va a llamar el aldehído que tengo? Pentanal. Pentanal. Excelente. Entonces, veamos este otro, miren. CH3OH solamente. Más el agente oxidante. ¿Cuál va a ser
El producto que me va a dar este CH3OH. ¿Cuál va a ser el producto? ¿Qué familia es? De los alcoholes decimos que primarios se oxidan aldehídos. ¿Qué familia es entonces? El aldehído, ¿verdad? O lo podemos representar HCHO. Bien, entonces tenemos lo primero, primarios se oxidan aldehídos. Sería lo primero. Ahora, ¿cómo es la evidencia para ver yo ahí en el laboratorio? Recuerden que en química nosotros tenemos un don bien precioso que es la vista. Y en química observamos cambios de coloración, ¿verdad? Entonces, esa sería nuestra evidencia. Ahora tenemos los alcoholes secundarios. Que nos van a oxidar acetonas. Aquí tengo el alcohol secundario. Este grupo es el que se nos oxida hacia la acetona. ¿Qué observamos acá? Si se nos oxida, pierde hidrógeno. Fíjate que aquí habían 2 hidrógenos y aquí no hay hidrógeno ya. Entonces tenemos la acetona. Entonces los alcoholes secundarios se oxidan a acetona. Entonces tenemos el 2-propanol o alcohol isopropílico. Y obtenemos la propanona o acetona. Solo cambiamos acá el número de carbonos, 2-butanol. Vean ustedes el punto de reactividad. Y vean, aquí ha perdido hidrógenos. Entonces, ahí yo tengo del 2-butanol y la 2-butanona. Decía acá 2-butanol y la 2-butanona. Voy a agregar aquí otro. Va, entonces yo tengo ahí el 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si yo tengo el 2-hexanol, ¿qué producto voy a obtener acá? ¿La 2 qué? Tengo 2-hexanol y ¿qué producto voy a obtener acá? La 2-hexanona. Recuerden, todo lo terminado en ona es una cetona. Y bajo este criterio de oxidación, algo bien importante, que los alcoholes terciarios no nos van a reaccionar en procesos de, acá en este caso, de oxidación. Si fuera otra reacción, pues ahí tendríamos que ver que nos generarían alquenos. Depende ahí ya de otra cuestión. Pero acá, en oxidación, podemos plantear que no hay reactividad química si le aplicamos un agente oxidante. Bien. Hay otra reacción también que se llama la formación de alcóxidos. Alcóxidos. ¿Qué es un alcóxido? Ya esa palabrita, ¿qué es un alcóxido? Aquí se lo voy a plantear un alcóxido es cuando un alcohol pierde un hidrógeno. Por ejemplo, yo aquí tengo el metanol. Y para nombrar ese alcóxido sería metóxido. Si yo tengo el etanol, voy a tener un etóxido. Y así sucesivamente va. Etóxidos. Tengo un propanol, propóxido. Butanol, butóxido. Ahora, lógicamente eso no sucede por magia, ¿va? Sino que hay que ponerle un
una sustancia de carácter alcalino, por ejemplo, el hidróxido de sodio, o solamente sodio, potasio, sustancias alcalinas. Entonces veamos qué es lo que nos va a suceder acá. Acá vean ustedes, tengo hidróxido de sodio. El sodio me va a desplazar a sustituir al hidrógeno. Y como hablábamos al principio, las reacciones de sustitución o desplazamiento, un metal sustituye, un elemento sustituye a otro. En este caso, el sodio sustituye al hidrógeno. Y se ubica, valga la redundancia ahí, se ubica en el lugar del hidrógeno. Entonces, este deja de ser propanol y se convierte en propóxido de sodio. Propóxido de sodio. Este es el 2-propanol o alcohol isopropílico. El potasio sustituye al hidrógeno y se convierte en el isopropóxido de potasio. Entonces, como ven, ahí se forma alcóxido solo con la pérdida del hidrógeno. Y viéndolo de esa manera, a la vez que reacción de sustitución, es también reacción de acidez, ya que pierde el hidrógeno. Ahora hay una reacción que vamos a hacer en el laboratorio que se llama la prueba de Lucas. La prueba de Lucas. Para ello nosotros vamos a hacer uso de un haluro de hidrógeno. Recordando, los haluros de hidrógeno están formados por hidrógeno y un halógeno. Por ejemplo, como estos, bromuro de hidrógeno, cloruro de hidrógeno. Ellos están en estado gaseoso. Si ya les agregamos agua, ya son ácidos, ¿verdad? Hidrácidos. Entonces, la prueba de Lucas, ¿para qué nos sirve la prueba de Lucas? Para establecer diferencia entre alcoholes terciarios, secundarios y primarios. Entonces, acá en la prueba de Lucas, hacemos el uso del reactivo de esta mezcla, ácido clorhídrico, cloruro de zinc. Ese es el reactivo o la mezcla que me permite, por ejemplo, supongan que yo les pregunto, fórmula del reactivo de Lucas, tienen que ponerme esto. Como que huele a preguntita esto. Va. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Aquí se da una sustitución de un halógeno y nos genera un halocarburo. Este es un alcohol primario, el etanol, un alcohol secundario y acá un alcohol terciario, el terbutílico. Ahora, y atención a esto, ¿cómo voy a saber yo que quién es quién aquí si no les pongo ahí, por ejemplo, una etiqueta, alcohol terbutílico, isopropílico o etanol? Entonces, los terciarios reaccionan mayor o más rápido que los secundarios. Y los secundarios mayor que los primarios. De hecho, que quizás los primarios no los vamos a ver reaccionar, pero sí los terciarios primero, así instantáneamente, y los secundarios hay que calentar. Por ejemplo, ahí en la práctica dice que si no nos reaccionó así nomás, hay que calentar el secundario y el primario. Entonces ahí el secundario nos va a dar. ¿Cómo lo voy a identificar? Se me forma esto turbio. Un color oscuro, ¿verdad? Un precipitado. Eso va a ser en el terciario, en el secundario, pero el secundario con calentamiento. El primario no nos va a dar, ¿verdad? Entonces ahí establecimos este terciario, este secundario y este primario. Ya casi vamos a... Ustedes están diciendo que le pasa al licenciado que está enfermo. Sí, ustedes. Estoy enfermo por darles clases y que me salgan bien ustedes. Dígame, Kenny.
Sí, en el caso del precipitado sería para el terciario y el secundario. Correcto, pero el terciario nos va a dar, digamos así, inmediatamente. Ahí, ojo, vea, en el tubito de ensayo hay que levantarlo y ver que se nos forma ahí. El secundario y el primario hay que calentarlos un poquito. Y entonces el secundario nos va a dar en unos segundos, creo yo, o minutos, y el primario para nada nos va a dar. ¿De acuerdo? Kenny, Sí, 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 muchas Bien. gracias. con gusto. Entonces los ésteres, esta familia es, miren, esta familia me gusta a mí, porque son deliciosos ustedes. Hay fragancias, olores y todo eso. Fíjense que muchos productos que ustedes van a, o todos conocemos, dice bebida con sabor a, porque viene de un preparado entre esta familia, son ésteres y son la reacción entre un alcohol más un ácido orgánico. O sea, la mezcla perfecta ahí es alcohol y un ácido orgánico, en presencia de un ácido inorgánico. Atención a eso. En esas preguntitas que hacemos, ¿verdad?, de ABCD, puedo poner alcohol más ácido inorgánico en presencia de un ácido orgánico, ¿verdad? Fenol más ácido orgánico en presencia de un ácido inorgánico. Y no, ¿verdad?, es alcohol más ácido orgánico más o en presencia de un ácido inorgánico como el sulfúrico. Bien, entonces tenemos acá nuestro alcohol y este es nuestro ácido acético, el orgánico. Recuerden que los ácidos orgánicos, por aquí está como yo los identifico. Y los alcoholes, entonces aquí se da una reacción muy especial. El ácido pierde el hidrógeno y este pierde los OH. Producto de, o sea, es una deshidratación en presencia de un ácido inorgánico. Entonces esta parte, vean ustedes, es esta parte que estoy, por cierto, aquí lo he con distinta coloración acá, ¿verdad?, que proviene del ácido. Este es el ácido acético o ácido etanoico. Y está del alcohol del etanol viene el etil. Este es el etil. Entonces aquí el pleito anda en que el alcohol pierde el OH y el ácido pierde el hidrógeno. Como todo ácido. Campeón él ahí va perdiendo hidrógeno. En presencia de un ácido inorgánico. Entonces el ácido orgánico se llama etanoico o acético. Y para nombrar, este es una sal a la vez que es un éster. Entonces se llama acetato. Acetato de etilo. ¿Por qué acetato? Porque viene del ácido acético. Y también viene del ácido etanoico. Puede nombrarse etanoato de etilo. Y miren ustedes, cuando se prepara así en el laboratorio, como ustedes lo van a hacer en la obtención de ésteres, vamos a obtener que se siente un olor bien agradable a frutas o qué sé yo, vea. Hoy veamos el metanol más el ácido acético. Estos son orgánicos en presencia de un inorgánico. Entonces el ácido pierde el hidrógeno y el alcohol pierde el OH. Y tenemos el acetato de metilo o etanoato de metilo. Y la evidencia de la reacción que la tenemos acá en el laboratorio es que se siente un gran olor a frutas. Y así, dependiendo del ácido y dependiendo del alcohol, así van a ser las fragancias que tengamos. De hecho, este es ya le creo que les había dicho que este es un medio para la perfumería. Así es que yo quizás, cuando ya deje de dar clases, me voy a dedicar a hacer perfumes a ustedes. Vea, le voy a hacer la competencia a Leibon, le voy a hacer, no sé qué, de estas mujeres, la Jennifer López como que tiene también, le voy a hacer la competencia, me voy a unir con un licenciado para que trabajemos en esto, ¿verdad? Entonces,
Por ejemplo, tenemos aquí el nombre de algunos ésteres. El acetato de amilo, perdón, nos da olor a banana, el acetato de neoptilo a naranja, de isoamilo a manzana, y formiato de isobutilo, disculpen, me da frambuesa. Así es que mis estimados, estimadas, hasta aquí llegamos a la clase. Ya se me acabó ustedes la saliva de tanto hablar, ¿verdad? Así es que llegamos hasta ahora y nos vemos tomorrowito, 1 p.m., one group, and the other group, 3 p.m. Y luego el lunes ya en la clase formal, ¿verdad? Primero Dios que ya no haya dificultades. Nos vemos el lunes a las 10 de la mañana. Y yo quisiera que si hubieran preguntas, por favor, nos hagan ver las preguntas, tanto a mí como a la licenciada Griselda. Por favor, estamos a la orden de ustedes. Así es que bye bye, pasemos un feliz 31 ya de agosto y comenzamos ya mañana septiembre, el mes de la independencia patria. Así es que bendiciones, saludos en casa, buen provecho. Dios me los bendiga a donde se encuentran. Muchas Gracias, 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 licenciado. licenciado. Feliz día. Feliz Muchas día. gracias, Liga. Adiós.